aquí Radio Agencia de Noticias Caleyuga, transmitiendo en su programa número 274, correspondiente al día 20 de noviembre del 2018. Bueno, retomando la modalidad del video, porque esta vez contamos con la presencia de Carayalde, quien nos ayuda a hacer el video. En realidad lo hacemos entre los dos, pero siempre se necesitan dos personas para esto. Así que retomamos el video y de paso comentamos que contamos con la valiosísima colaboración del amigo Garavito, sí, que es el compaginador de los videos, o por lo menos el que nos está enseñando a compaginarlos, que es lo principal. Bueno, empezando con los temas, hay muchos temas para tratar. Recordamos siempre a aquellas personas que nos escuchan por primera vez que esta es una emisora alternativa, pero verdaderamente alternativa. O sea que estamos en contra del mundo moderno en todas sus vertientes y sostenemos en contraste una sociedad de tipo tradicional, en donde lo sagrado, lo espiritual esté por encima de lo económico y de lo material, en donde la vida sea pensada como un tránsito para alcanzar el más allá. Y desde esa perspectiva, bueno, proponemos un gran acuerdo entre las grandes religiones para confrontar con esta anomalía que es el mundo moderno, que, como hemos dicho en otras oportunidades, es un mundo que, entre otras cosas, se caracteriza por querer ser omnicomprensivo. Ellos hablan de pluralismo y de democracia, pero no son ni pluralistas ni democráticos, porque quieren imponer por la fuerza su modo y manera de ser, especialmente a partir de los Estados Unidos. Hace poco, uno de nuestros amigos en el foro, de paso los saludamos al amigo Miguel Rodríguez de España, tenemos muchísimos amigos que nos siguen y que desde ya, gracias a este invento que es el Facebook, nos hemos podido comunicar con muchas personas. Ha hecho notar esta característica que se ha dado en Estados Unidos a lo largo de la historia, que se ha pasado de un régimen aislacionista en los primeros tiempos a un régimen intervencionista. Él citaba un famoso discurso del presidente Quincy Adams, uno de los primeros presidentes norteamericanos, donde decía de manera contundente: nosotros no pensamos intervenir en el mundo aunque haya tremendas tiranías. Simplemente les decimos a las personas que viven allí que si lo desean pueden venir acá a nuestro continente a vivir otro tipo de experiencia, una experiencia democrática. Bueno, ojalá hubiera continuado esa perspectiva, pero se fue imponiendo de a poco en los Estados Unidos esa tendencia puritana, ¿no? Porque en Estados Unidos hubo una confluencia de sectas protestantes, ¿no? Por un lado estaban los luteranos y por otro lado estaban los puritanos. Los puritanos fueron expulsados de Inglaterra porque eran el sector más extremista del calvinismo, ¿no? Que consideraban que la tierra prometida era los Estados Unidos, que tenía que convertirse en una especie de país con un destino manifiesto para llegar a regenerar al mundo entero y hacer triunfar el reino de Dios en la tierra. Bueno, eso después se continúa con el cristianismo sionista, que es el que actualmente ha inspirado a los últimos presidentes republicanos, especialmente Bush y ahora Trump, por el cual estos son precisos, ¿no? Esto llegaría a suceder si Israel, que es, digamos así, la avanzada de este reino de Dios por venir, doblega al mundo árabe. Entonces, una vez que doblega al mundo árabe al Islam, que es la expresión del anticristo, entonces va a venir el Mesías por segunda vez. Bueno, en esto los judíos y los cristianos sionistas discrepan, ¿no? Porque los judíos dicen, no, el Mesías tiene que venir una vez, no por segunda vez. Y porque para eso Jesús no es el Mesías. Entonces dice, no, dice, al venir el Mesías, dicen los cristianos sionistas, por segunda vez los judíos se van a convertir al cristianismo. ¿Y cómo se resuelve el problema?
está el debate entre ellos. Mire, muy sencillo, cuando él venga le preguntamos, ¿es la primera vez que venís o es la segunda? Entonces, si contesta que es la primera vez, bueno, nos hacemos todos judíos, y si contesta que es la segunda, nos hacemos todos cristianos. Así es como resuelven el gran dilema estas dos sectas, la secta judaica sionista y la secta cristiano sionista. Bueno, en el día de hoy hay una fecha muy importante acá en la República Argentina, porque claro, una de estas peculiaridades de la modernidad ha sido correr los feriados para hacerlos coincidir en fines de semana largos a fin de promover el negocio turístico. Y bueno, y ha sucedido que el 20 de noviembre, como cayó en martes, el feriado lo corrieron ayer, ¿no? Cosa disparatada totalmente, porque se supone que el feriado, la fecha tiene que tener más valor que la cuestión económica del negocio turístico, ¿eh? O sea, la fecha no es para hacer negocios, ¿eh? La fecha al contrario, es para que las personas reflexionen, las personas se concentren en el valor simbólico que tienen los acontecimientos. Bueno, el Día de la Soberanía Nacional, acá vos podés ayudarnos un poco, que sos egresado en Ciencias Políticas, se recuerda esa gesta famosa por la cual gobernando Rosas, del cual yo quería después agregar 2 o 3 palabras, se logró desbaratar un intento británico de querer convertir a las aguas del litoral argentino en aguas internacionales, en ríos internacionales, libre navegación de los ríos, sin aduanas, que pudieran comprar y vender los ingleses. Claro, coincidía con la revolución industrial en Inglaterra, que tenía mucha mercadería, querían ubicarla por todos lados, a cambio de nuestra materia prima, y Rosas, en cambio, era aquel gobernante que quería, de alguna manera, promover una industria nacional, y no quería que vinieran acá productos ya manufacturados de Inglaterra. Bueno, y eso produjo un bloqueo del puerto de Buenos Aires, ¿no? Un intento de los barcos mercantes quisieron avanzar por el río Paraná, pusieron unas cadenas, rompieron las cadenas, en fin, pero al final, si bien no fue una victoria militar propiamente dicha, la vuelta de obligado, se logró que tanto ingleses como franceses que participaron, porque fueron 2 intervenciones que hubo, terminaran dando marcha atrás en sus planteos e incluso saludando con cañonazos el pabellón argentino. Para que entiendan sobre todo los que pertenecen a otros países que no conocen la historia nuestra, podríamos decir que hay como 3 periodos hasta la llegada de esta figura que nosotros rescatamos dentro de lo que es la óptica del pensamiento tradicional, que esta figura es Juan Manuel de Rosas, que es un caudillo argentino del siglo XIX. Estos 3 periodos podemos rápidamente decir que es cuando se produce la ruptura con el Imperio Español. Eso acontece en 1810. Surge una élite gobernante que tiene una orientación cercana a los intereses del Reino Unido, del Imperio Británico, y en segundo término, culturalmente, de Francia. Sobreviene una segunda etapa, que es una etapa anarquía. ¿Por qué? Porque este grupo, esta élite pro-británica, quiere centralizar la dirección de la nación en un solo punto, que es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque era un lugar de ingreso de lo que era el comercio británico. Ya un problema que existía en la época de la colonia, donde la sede del virreinato no estaba en Buenos Aires, sino estaba en ese momento creo que era en Perú, en Lima. Pero al haber ese contrabando por esta ciudad de Buenos Aires, es que se crea el virreinato del Río de la Plata, para impedir la llegada de ellos. Bueno, este periodo de anarquía, ¿por qué acontece? Porque esa ciudad quería regir los destinos de toda la nación argentina, provocó una reacción de pueblos del interior de lo que es hoy la Argentina, que todavía tenían valores hispánicos, valores y principios de aquella vieja España, que bueno, ya por eso entonces estaba dejando de existir. Pero
permanecía en estos caudillos que surgen en el interior del país. Comienza una lucha contra lo que era ese centralismo de la ciudad de Buenos Aires, nosotros llamamos el centralismo porteño, por los ciudadanos porteños que viven al borde del puerto, donde terminan siendo vencidos. Pero esto provoca una anarquía muy grande, porque nadie sabía quién podía manejar el país creando un equilibrio entre esa ciudad del puerto y el interior del país. Esa figura fue Juan Manuel de Rosas, quien fue convocado por muchos caudillos para que él asumiera esa dirección, siendo él una persona del campo, acostumbrado a vivir fuera de la ciudad. Para él la ciudad era algo, por eso estamos hablando de una figura de fuertemente carácter tradicional. No le gustaba la ciudad a Juan Manuel de Rosas. Tal es así que cuando es de alguna manera obligado a asumir algo que él no quería, nos hace recordar a esa figura del dictador romano, que es convocado para llevar la paz al imperio. Bueno, él debe ir a la ciudad, tratar de crear ese equilibrio entre el interior del país y la ciudad portuaria, y él construye su lugar para vivir en una zona alejada de la ciudad de Buenos Aires, pero era prácticamente una estancia dentro de esa ciudad. Lo que es Palermo, donde estamos más o menos. Donde estamos nosotros. Más o menos, a pocas cuadras de aquí. A pocas cuadras de aquí. Se levantaba. Sí, porque la ciudad de Buenos Aires se fue extendiendo después. Sí, yo... El triunfo real que crea Juan Manuel de Rosas es que aquellas naciones que creían que tenían el control de las élites portuarias de Buenos Aires deciden nuevamente invocar sus derechos comerciales sobre este país que estaba en plena anarquía. Pero por primera vez se encuentran con una figura fuerte, Juan Manuel de Rosas. Él les prohíbe el ingreso a los ríos interiores que ellos consideran brazos de mar, o sea, lugares en los cuales ellos podían entrar libremente y comerciar con países que existían por ese entonces en las zonas finales de la ribera. El caso de Paraguay, el caso de Brasil, por el otro, bueno, lo principal, Paraguay y Brasil. ¿Qué ocurrió? Rosas dijo, no, por aquí no pasa. Esto es un país soberano. Por eso es el Día de la Soberanía. Por primera vez se defendieron ante las principales potencias navales del mundo, Inglaterra y Francia, las dos aliadas, ingresaron por el río, lo que nosotros llamamos el río Paraná, rompiendo las defensas que en ese entonces eran unas cadenas, y continúan su marcha hacia el norte. Cierto es que la batalla de la Vuelta Obligado, ya que ahí fue en un recodo del río donde se pusieron esas cadenas, donde el río se hacía más angosto, ahí se produce un combate. Pero la historia, que no se cuenta toda, es que cuando sigue la flota hacia el norte, en una zona llamada el Quebracho, es esperado nuevamente con baterías de artillería, y ahí sufre un demoledor ataque esa flota anglo-francesa. El problema es que llegan a donde querían comerciar, que era el Paraguay, y el Paraguay no los recibe tampoco muy bien, casi no pueden comerciar, fue un fracaso comercial esa misión anglo-francesa. Tienen que volver, a lo cual nuevamente son enfrentados en este lugar que se llamaba el Quebracho, nuevamente les hunden barcos, les averían, en esa época aparecieron los primeros barcos a vapor militares. Era toda una novela, estamos hablando de 1845. Claro. Finalmente terminan saliendo los restos de esa flota totalmente destruidos, que no estaban yendo, se estaban huyendo, porque prácticamente eran las órdenes del almirante en ese momento, huyan como puedan de todo esto. Y finalmente terminan yéndose. Se firma un acuerdo de paz con los franceses y con los británicos. En ese acuerdo de paz, que es único en la historia argentina, la reina Inglaterra, la reina Victoria, nada más ni nada menos, pide perdón por ese ataque que se realizó a la fuerza argentina, y es donde de ahí se van a disparar una cantidad de cañonazos en honor al pabellón argentino. En honor al pabellón argentino, claro. Y habría que agregar que esta hegemonía que quería tener Buenos Aires sobre el resto del país, este liberalismo primero que tuvo la Argentina de carácter centralista, a diferencia del que vino después, porque el liberalismo fue primero centralista y después fue federalista también. Sí. Lo que pasa es que no era federalista en ese entonces porque el interior era tradicionalista. Entonces no se podía practicar con ellos el federalismo. Y entonces la doctrina que ellos aplicaban era el famoso despotismo ilustrado, por el cual
desde el centro de Buenos Aires se educaba al resto del país para hacerlo liberal. Bueno, eso fue justamente combatido porque en general este movimiento unitario suscitaba grandes rechazos, especialmente en el interior del país, porque era anticatólico, o sea, tenía todas las características propias de la modernidad. Entonces Rosas representa esa primera reacción antimoderna que hay en el país, que eso es importante tener en cuenta, y por eso nosotros rescatamos su figura. Uno de los grandes problemas que existieron en el siglo XIX y que existen, perduran hoy en día, es el problema de la educación. ¿Por qué? Porque Rosas, cuando a él, en ese momento él ya tenía varios años de gobierno y todos esperaban que se termine organizando la nación argentina de forma legal. Esto siempre es un tema del liberalismo. Dictar una constitución, estructurar un sistema de leyes, o sea, poner al hombre bajo la ley, no al hombre, a Dios, por sobre las cosas. No, la ley es el principio supremo. Entonces todos le pedían que dictara una constitución, que organizara el país, que ese país funcionara con o sin la presencia de Rosas. Pero Rosas les decía: yo no tengo en este momento un cuerpo de intelectuales que esté listo para organizar el país. El país no está listo porque no tiene sus intelectuales. ¿Qué intelectuales había? Los que se formaban en el liberalismo político, o sea, en las doctrinas de Rousseau, en las doctrinas de Montesquieu, en toda la doctrina de Locke. Claro, y cuando quiso traer a los jesuitas, resulta ser que los jesuitas se le dieron vuelta. Exacto, eran todo terminaron lo contrario. confabulando con los unitarios, o sea que fueron expulsados por segunda vez los jesuitas. Esto es otro detalle interesante, por eso nosotros escribimos una vez una nota que se titulaba Rosas en Gibelino, por el conflicto que él tuvo con la Iglesia, representada principalmente por la Compañía de Jesús. Porque la Compañía de Jesús era esa avanzada vaticana por la cual quería que el monarca se subordinara a los dictados políticos del Vaticano. Eso es el buen fin. Jaime Rosas nunca aceptó eso. Y los jesuitas tenían la Universidad de Córdoba. Tenían la Universidad de Córdoba, exacto. Y el colegio, lo que es el Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo de todos modos tengo ciertas reservas con respecto a la figura de Rosas que quería aprovechar para plantearlas aquí. Porque a mí no me termina de cerrar nunca. Y yo me acuerdo que cuando estaba vivo don Federico Ibarguren se lo pregunté en una circunstancia. ¿Cómo puede ser que Rosas fue tan antibritánico, pero que terminó exiliándose en Inglaterra? Eso es un detalle que a mí me resultó siempre extraño, no del todo comprensible. Me acuerdo que la respuesta que me dio Ibarguren nunca me terminó de convencer, porque él me dijo, sí, con Rosas pasó lo mismo que con Napoleón Bonaparte, cuando lo tienen ahí encerrado en la isla de Santa Elena. Bueno, pero Rosas no estaba en la isla de Santa Elena. Rosas estaba de estanciero en Inglaterra, administrando una estancia. Y aparte otro detalle, tampoco me cierra totalmente el hecho de que este régimen que duró tantos años se desmoronara después de una derrota militar. ¿Cómo puede ser eso? Que no dejara ninguna secuela, absolutamente nada. No hubo un rosismo que siguió combatiendo acá en el país. El rosismo desapareció totalmente cuando cae la figura de Rosas. Yo personalmente tengo dos respuestas. Siendo un lector de un autor revisionista como José María Rosa, José María Rosa se esperaba mucho en describir cómo eran las relaciones de Rosas con los diplomáticos. A diferencia de otras naciones, cuando uno está en guerra, rompe relaciones. O sea, desaparece todo el cuerpo diplomático y se retira de la nación. Con Rosas nunca aconteció eso. O sea, siempre estuvo, aún en la intervención anglo-francesa, cuando el puerto de Buenos Aires estaba sitiado, o sea, nadie podía salir ni entrar, el embajador británico estaba en la ciudad de Buenos Aires. Y Rosas eso lo usaba a su favor. O sea, porque él seguía teniendo diálogo con él, se reunían, el otro iba y le imponía las condiciones, Rosas le daba vueltas, era muy, en ese sentido tenía esa viveza criolla, y muchas veces utilizaba distintos estratagemas para engañar al británico. Y cuento un hecho que muestra la viveza que tenía, la inteligencia de campo, digamos, que tenía Rosas. Por entonces, el ejército británico
ayudaba a un enemigo de la Confederación Argentina, que controlaba Rosas, que se llamaba Frutuoso Rivera. Frutuoso Rivera era un uruguayo, que en ese momento tenía organizado un ejército con el cual ingresar desde Uruguay a la provincia de Entre Ríos, que está por encima de Buenos Aires. O sea, iba a poner en jaque Buenos Aires, se invadía la provincia de Entre Ríos. Tenía todo organizado para ese ataque. Por ese entonces Rosas contaba con un uruguayo a favor, que se llamaba Gerardo Uribe. Uribe estaba instalado en ese momento en lo que se llama el Departamento de Concordia. Ese es el antecedente de los dos partidos, Blanco y Colorado. Blanco y Colorado. Claro. Estaba instalado en la provincia de Entre Ríos y lo estaba esperando, diríamos, el ataque de Rivera. Entonces Rosas inventa un engaño. Convoca al embajador británico, comienza a hablar con él de distintos temas, obviamente estaba sentado frente a su enemigo, y crea una parodia. Ingresa un oficial a darle un parte urgente, y al ver que estaba el embajador británico, se calla, queda cuadrado pero se calla, queda callado. Y Rosas le dice a este oficial, hable, que estamos entre amigos, señalando al embajador británico. Bueno, le dice, un poco asustado, le dice, mire, el general Uribe se quedó sin caballos en la provincia de Entre Ríos. Los que íbamos a pasar para el ejército quedaron en la isla de la Talavera, que por la creciente no pudimos cruzar con los barcos. Así que está sin caballos el general Uribe. Oh, qué problema, dijo Rosas. Bueno, trataremos de resolverlo desde Paraná para enviarle caballos, no podemos estar así debilitados. Bueno, terminó la reunión con el embajador, saludó al embajador y le hace gesto, manda a seguirlo. El embajador ingresa a la embajada y por la puerta atrás sale una persona que sube un bote y va remando en dirección a la flota anglo-francesa. Una semana después ataca a Rivera en la provincia de Entre Ríos. Bueno, obviamente era mentira lo de los caballos. Estaba el general Uribe con todos los caballos, todo listo, preparado para recibir a Rivera. Ahí se produjo la batalla de Arroyo Grande, la batalla más grande de la Guerra Civil Argentina después de Caseros, donde Rivera perdió de forma escandalosa, tuvo que escaparse al exilio a Brasil, y permitió que Uribe ingresara a la banda oriental, o sea, al Uruguay, y hiciera el famoso sitio a Montevideo, que recién Urquiza era el que lo iba a destruir en su momento. Pero esa es la viveza. Rosas tenía al enemigo cerca. Es una estrategia que es muy británica también. Tener al enemigo cerca, lo tengo aquí, lo custodio, lo vigilo. Y tenía ese tipo de cosas. Y por eso se ganó el respeto de los británicos. Y sabiendo quizás que Urquiza, probablemente si caía en manos, o sea, si Rosas caía en manos de su traidor, de Urquiza no iba a dudar en fusilarlo. No iba a dudar en fusilarlo. Y creo que el británico, lo que hizo fue respetar a un enemigo que realmente era digno de admirar. Esa es mi opinión. Sí, y por eso bien, prefirió... Yo no creo mucho en esa hidalguía británica del propio hablando, porque el británico cuando quiere desembarazarse de alguien no le importa si es hidalgo o si no es hidalgo, se desembaraza directamente. Bueno, pero ahí siguiendo Ibarguren tenía que haberse deshecho de Napoleón y no lo hizo. Y bueno, no, pero estaba preso. En cambio Rosas no estuvo preso. Bueno, en fin, está bien, es un detalle. Pero agrego otra anécdota más, ¿no? Yo cuando escribí distintos textos sobre Rosas, por ejemplo, a mí me impactó de la obra de Ibarguren una carta que Rosas escribe estando en el exilio. Esa famosa carta que él dice que Ibarguren la cita, en donde hace un análisis de los hechos revolucionarios. Es una entrevista que el historiador Quesada entrevista a Juan Manuel de Rosas. No, eso en realidad expone su sistema político. Bueno, entonces eso es otra cosa, eso, porque yo hablo de una carta que Ibarguren cita, que es una carta que se le escribe a una señora de Buenos Aires, y que esa carta está, según dice Ibarguren, en el Museo de Luján. Bueno, esa carta es extraordinaria, todo el texto que se comenta así, pero yo me tomé después el trabajo, yo pensé, bueno, acá debe haber una correspondencia muy interesante. Sí. Y me hice mandar desde el Museo de Luján la fotocopia de todas las cartas de Rosas. Y no solo no está esta carta, sino que es una correspondencia que habla de cuestiones absolutamente banales, irrelevantes, ¿no? Nada que ver con la... En fin, no sé hasta qué punto no se ha mitificado la
algunos aspectos de la figura de Rosas. A eso quiero llegar. Sé que en la entrevista de Quesada, él habla de las revoluciones Sí. por ese entonces eran revoluciones de 1848. Claro, sí, liberales. porque él vivió muchos años en Europa. Bueno, y lo último que quería decir para pasar al otro punto, es que yo recuerdo que hace unos años dimos una conferencia junto con el doctor Julio González, que había sido, bueno, lo conocen, González fue el secretario privado de Isabel Perón, que estuvo preso de los militares muchos años, y fue justo un 20 de noviembre, ¿no? Entonces yo hablé sobre Rosas y la metafísica, nada menos. Y Julio González aprovechó esa circunstancia para hablar del Tratado de Madrid. Por primera vez, ahí conocí el Tratado de Madrid, que fue el tratado que firmó en la época de Menem, firmó la Argentina con Inglaterra, donde se realizan unas entregas monumentales a nivel militar, convirtiendo prácticamente a las Fuerzas Armadas argentinas en una especie de fuerza de volcanos, ¿no? Sí. Y ahí, en un intervalo pequeño de la conferencia, Julio González se me acerca y me dice, me dijo algo que de alguna manera corrobora lo que yo dije. Me dice, sí, dice, muy antibritánico, pero yo he leído, dice, los tratados que Rosas firmó con los ingleses y en su gran mayoría eran tremendamente favorables a Inglaterra. Eso es lo que me decía él, ¿no? En fin, lo dejo allí para ingresar enseguida al otro tema, que es el tema de este hundimiento, este descubrimiento del submarino hundido, ¿no? Y de este Ara San Juan, que desde ya ha traído acá a la República Argentina una serie de reflexiones a todos nosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar, que durante un año entero estuvimos escuchando una serie de hipótesis montajistas, o sea, el famoso montajista inaugurado acá en la República Argentina por el señor Salvucci, y por el cual decía que los atentados en las Torres Gemelas fueron hechos por los judíos o fueron hechos por el presidente Bush para invadir Afganistán, y que la AMIA fue un autoatentado, en fin, todas estas famosas teorías conspirativas, de las cuales el nazismo es prácticamente una corriente que ha adherido totalmente a estas actitudes montajistas y totalmente fantasiosas. Y también se lo explicó con respecto al famoso Ara San Juan, pero no es la primera vez. También me acuerdo que había otra persona que andaba diciendo que cuando se incendió no hace mucho, no me acuerdo si era un portaaviones o qué, tuvo un famoso incendio, dice que fue producido a propósito por Inglaterra, y que Inglaterra hizo estallar, se decía, el submarino, porque el submarino entró en aguas territoriales británicas o como advertencia a los argentinos. Pero señores, hay que leer el Tratado de Madrid, por eso venía bien recordarlo, para darse cuenta que la Argentina militarmente es cero para Inglaterra, es cero, para cualquier país es cero, porque como se ha dicho varias veces, nuestras Fuerzas Armadas han sido desarticuladas y desmanteladas en sucesivos gobiernos, porque primero empezó una campaña contraria ideológica desde el gobierno de Alfonsín, por la cual se decía que más escuelas y hospitales y menos militares, siempre me acuerdo de eso, que las Fuerzas Armadas son inútiles, que no sirven. Después se pasó con Menem la desaparición del servicio militar obligatorio, o sea que ha sido una campaña sistemática en contra de las Fuerzas Armadas. Y también quiero agregar la inclusión multitudinaria de mujeres en las Fuerzas Armadas. Eso es otro detalle significativo, porque sin que uno desmerezca a la mujer es un ser delicado, fino, no es para la tarea militar. Que me perdonen las feministas que quieren equiparar a la mujer al hombre. O sea, una mujer que realiza un deporte físico como el boxeo, o que es militar, que hace esas tareas pesadas y embrutecedoras, se afea.
o sea, destruye su esencia, la esencia femenina. Bueno, entonces la conclusión es esta, que se ha desarticulado totalmente las Fuerzas Armadas y lógicamente acá hay una responsabilidad de la clase política de haber enviado a este submarino en condiciones de ultra precariedad, por la cual se terminó hundiendo. Yo creo que por ahí hay que ver la cosa, nada de conspiraciones, porque los ingleses y las fuerzas de ocupación extranjera que tenemos en el país, pero justamente la única cosa de lo cual hoy no temen después de la derrota de Malvinas son las Fuerzas Armadas. O sea, podrán temer a otras instituciones, pero no a las Fuerzas Armadas. Además, lo decíamos en su momento, es muy grave que existan personas que alimenten este tipo de teorías conspirativas, porque estamos errando en la búsqueda de la verdad. Y la verdad es lo que define el país que tenemos, que es un antro de corrupción, que es un sistema democrático que se escuda a sí mismo entre distintos dirigentes políticos de distintos partidos, donde nadie va preso, donde se hundió un submarino, murieron 44 personas y nadie renunció, nadie se suicidó haciéndose responsable de eso. Acá desde Malvinas nadie se suicidó. El suicidio es una cosa olvidada. En otras épocas, yo siempre comento el caso del famoso hundimiento del crucero General Belgrano, cuando lo comparaba con el hundimiento del Graf Spee, el capitán del barco moría con el barco. Acá el capitán del crucero General Belgrano daba conferencias explicando cómo se hundió el crucero. Es increíble. Seguí con el tuyo. Bueno, es eso, es la gravedad en la cual nos hacen estúpidos, sí, al buscar gigantescas teorías conspirativas en las cuales no nos dan respuesta. O sea, una teoría conspirativa lo que hace es atarnos de manos, claro, porque es tan grande el enemigo, es tan omnipresente, que estamos atados de manos como un Jehová que dirige y manipula el mundo a su piacere, y no hay forma de nosotros de desatarnos de ese mal. No nos dan herramientas, y de esa forma estupidizan una sociedad y no le da herramientas concretas para combatir lo que es la Argentina, que es un sistema democrático totalmente corrupto, funcionarios ineficientes, dinero que se gasta en personas que no producen, y es eso, es una disolución del ser nacional que la estamos viendo con nuestros ojos, y en cambio le estamos echando la culpa a un submarino británico que hundió nuestro barco, nuestro submarino, u otras teorías, otras hipótesis más, ¿no? Yo pienso que las teorías conspirativas tienen que ver con un problema psicológico de impotencia. O sea, ante un enemigo tan poderoso, o sea, ante algo que yo no puedo vencer o no me siento capacitado para vencer, no invento estas teorías, ¿no? Esa es la realidad. O sea, busco una justificación ante mi inoperancia y mi fracaso. Eso es la teoría conspirativa. Como en la guerra de las Malvinas, yo siempre me acuerdo que cuando, poco antes de rendirse, las Fuerzas Armadas argentinas difundían una propaganda que dice, claro, tenía unas armas tan sofisticadas el enemigo que era imposible hacerle frente. Y bueno, ese era el argumento. Y la teoría conspirativa va por ese camino. O sea, las personas derrotadas son las que inventan estas teorías para justificar su propia impotencia, ¿no? La realidad es esa. Por eso es un cáncer que hay en nuestras filas, que tenemos que erradicarlo. Y bueno, acá por suerte encontraron el submarino y se develó totalmente esa teoría que decía que eran los británicos. Sí, sí. ¿Cuántos tipos lo decían por televisión? Ese periodista famoso, sujeto totalmente ridículo, ¿cómo se llama este tipo que tiene un apellido de una ciudad italiana? Bueno, no me acuerdo. Ese que insulta a los judíos, ¿cómo se llama ese periodista? Bueno, ahora se me escapa que estaba en Crónica TV, que lo echaron. Ah, sí. Bueno, uno se tiene que acordar de tanto, pero era el tipo que explicaba de por televisión con lujo de detalles cómo era que habían hundido los ingleses en el submarino el Ara San Juan, lo explicaba con lujo de detalles. Bueno, con todas las líneas, peronistas, nacionalistas, nacionalsocialistas, todo un espectro, entre comillas, nacional,
Sí. que avalaba este tipo de estupideces. Exactamente. Bueno, por suerte una estupidez menos. Y otra estupidez que ha pasado en esta semana que ha transcurrido, que yo también le quería dedicar unas palabras. Y bueno, vamos a tener ahora esta famosa reunión del G20, ¿no? Y una reunión importantísima a nivel mundial, porque vienen los principales líderes del planeta, los que manejan el mundo prácticamente. Y la ciudad de Buenos Aires, bueno, va a estar como sitiada. Incluso Macri ha sugerido a la gente que se vaya de la ciudad, porque prácticamente, según él, va a estar totalmente clausurada, cerrada, así que o vamos a tener que quedarnos encerrados en nuestras casas. Sí, no, Entre el 30... Además tenemos que tener cuidado lo que mandamos por celular. ¿Ah, sí? Porque ahora van a estar todos para ver que alguien nos diga ISIS o alguna cosa de esas. Exactamente. Bueno, pero parece que el problema no es tanto el ISIS, sino los anarquistas que han aparecido en escena, pero resultan ser unos anarquistas muy peculiares, ¿no? Porque los anarquistas de antes eran personas que realmente tenían eficacia. Justamente en el panteón de la Recoleta, donde están sepultados los restos del coronel Ramón Falcón, que fue jefe de la Policía Federal. El primer cadete recibido del Colegio Militar de la Nación. ¿Ah, sí? El primer cadete. Bueno, yo pienso que fue un patriota Ramón Falcón, porque en una época en la cual la subversión estaba arrasando en nuestro país, a partir de estas inmigraciones de obreros anarquistas y socialistas, que eran casi todos extranjeros, bueno, él reprimió una manifestación, bueno, no como ahora que... Le ordenaron. Le ordenaron, pero no como ahora que prácticamente... Eso el otro día pasaba, el otro día me fui a Lanús y resulta que paso por la estación, no encuentro la estación Avellaneda, la rebautizaron Costequi y Santillán, dos personas que murieron en una manifestación 2001. en el 2001. Yo íntimamente decía, menos mal que fueron dos solamente, si no habría que haber cinco nombres, habría que haber memorizado 5 nombres para llamar una estación. Bueno, la diferencia es que en otras épocas se priorizaba la seguridad nacional, el Estado, por sobre la protesta social. Ahora es al revés, la protesta social es lo que está en la primera fila. Y bueno, este coronel que cumplió con su deber fue en su momento asesinado en un atentado por un anarquista ucraniano, porque eran todos judíos ucranianos, todos venían de afuera, que le tiró una bomba mientras iba en un carruaje. Simón Radovisky. Y bueno, fue condenado, creo que estuvo 20 años preso y después creo que Irigoyen. Lo indultó Irigoyen, sí. Lo tuvo que sacar del país, sí. Fue a Uruguay y luego peleó en la Guerra Civil Española. Mira vos, peleó en la Guerra Civil Española y luego falleció en los Estados Unidos trabajando en una fábrica de juguetes. Bueno, por lo menos no hizo plata, ¿no? Porque 60 y pico euros. No, es que en la Guerra Civil Española los anarquistas, los mismos comunistas lo hacían plata. Ese detalle de la Guerra Civil Española no lo sabía. Bueno, la cuestión es que los anarquistas actuales, en vez de atentar en contra de jefes policiales, atentan contra jefes policiales muertos, ¿no? Entonces fueron a tirar una bomba en el Panteón. Y esta persona que fue a tirar la bomba, que era una mujer que se camufló en una silla de ruedas, hizo pasar por una vieja y todo, ¿por qué la bomba le estalló encima? Eso fue lo insólito, ¿no? Pero ¿y por qué le estalló encima la bomba? Porque se sacó una selfie, eso es lo increíble, ¿no? Por eso el absurdo lo ha invadido absolutamente. Esta moda de la selfie resulta ser una moda que está en todos lados, hay personas que se mueren por sacarse selfies. Hay como 300 o 400 casos de individuos que por sacarse una selfie riesgosa, peligrosa, se cayeron a un precipicio. Porque, claro, es la imagen que suplanta la realidad, o sea, porque tiene que ver con esta moda del celular, del smartphone, ¿no? El individuo que está totalmente compenetrado con este mundo imaginario y pretende incorporarse a ese mundo, pero pretende incorporarse de una manera impactante, justamente a través de una explosión. Eso es increíble, porque quiso sacarse la foto en el momento que estallaba la bomba. Eso
eso lo insólito, Bueno, porque dice la foto que el es- flash es lo que hizo. eso puede ser, sí, Una cosa también, puede ¿no? haber sido eso, pero que ¿No es cierto que le explotó la mano? le explotó en la mano y en la cara, o sea, Sí. está en terapia intensiva, Sí, sí. está prácticamente al borde del colapso. Muy interesante cómo trataron los medios, ni bien salió la noticia. Decía, Sí. hubo un atentado a la tumba del coronel Ramón Falcón, Sí, una mujer herida, sí. ¿no? Por el tema este de la discriminación a la mujer, el feminismo, que yo, tratan así. Después, en el desarrollo de la nota, decían que esa mujer era la que estaba por poner la bomba. O sea, no aclaraban que era una delincuente, Sí, sí. ni un terrorista. Después sí lo dijeron. Más adelante sí. Después pero lo el dijeron, titular pero era claro, sí, una siempre mujer salió herida. es un idealista, siempre dicen así, es un idealista, Es un delincuente. es el de una tipa equivocada, en fin, más o menos esa es la imagen que se da. Y después hubo otro que también tiró una bomba que no explotó ahí en la casa del juez Bonadío. Bueno, hay toda una psicosis actualmente que tiene que ver con esta ruina. Ahora, fíjense que los anarquistas son los que están a la cabeza de las protestas en contra de la globalización. Y es cosa curiosa, porque si uno se puede analizar, también el señor Trump dice estar en contra de la globalización. Cuando sale con la consigna América primero, que yo me fijaba que acá hay grupos nacionalistas que dicen Argentina primero, Sí, no se les cae mucha duda. ¿eh? No se les cae una idea, ¿no? No, por supuesto. Entonces, también los grupos nacionalistas, la derecha, los identitarios, estarían en contra de la globalización. Es que cada día tiene. Sí. El nacionalismo quedó un poquito entristecido cuando Trump atacó a Assad con esas bombas en esa época, ¿no? Sí. Entonces, como que le perdieron fe. Sí. Pero ahora volvió toda la fe por Donald Trump. Sí. A pesar de que trasladó la embajada a Jerusalén. No, eso no le importa. Eso ¿no? no les Si la importa. apoyan a Bolsonaro. Volvió la fe en Trump actualmente. Volvió la fe en Trump, No sabía. porque ataca lo que es el tema de la ideología de género. Que quiere terminar con el tema de los abortos, que yo, o sea, por una cuestión moral, ¿no? Es una cosa Entonces, absurda, estúpida totalmente. Están compartiendo Porque también todo Stalin, como decimos 100 veces, Stalin también combatía, Castro también combatía a los homosexuales, Guevara los detestaba, en fin, esos son argumentos infantiles y ridículos, totalmente. Yo quiero decir dos palabras con respecto al tema de la globalización y el nacionalismo. Yo quiero recordar acá un texto de nuestro fallecido amigo Julián Ramírez sobre el tema de la globalización. Él decía más o menos lo siguiente. Dice, claro, nosotros estamos no en contra de la globalización en general, que sería globalización que se entiende. La idea está del poder mundial, del gobierno universal, de un mundo organizado a través de un centro. No estamos en contra de eso, porque el principio imperial, o el antiguo imperio romano inclusive, era también un poder globalizador. O sea, en todo caso lo que estamos es en contra de una cierta globalización, que es esta, que es una globalización fundada en principios materialistas y economicistas. En esa globalización, contra esa globalización estamos, pero no contra toda globalización en general. Y de la misma manera el nacionalismo, y es una idea que nosotros la compartimos parcialmente, porque por ejemplo yo no puedo ser nacionalista y como puede serlo Trump, por ejemplo. Para mí el problema no es la defensa de la patria o de la nación, sino la defensa de aquellos principios tradicionales que puede haber en nuestra historia. Por ejemplo, estuvimos hablando de Rosas. Yo si tuviera que optar entre defender un país gobernado por Menem o por Macri y otro gobernado por Osama Bin Laden, por ejemplo, lo he dicho varias veces desde esa, yo no voy a ser argentino, voy a estar con Bin Laden. La consigna primero la Argentina se va al diablo. Primero la tradición, después en todo caso el problema de la patria. La patria no es lo primero son los principios, los valores tradicionales. O sea, ¿qué patria voy a defender? Yo no voy a defender la patria de Menem o la patria de Cristina Kirchner. Yo voy a defender la patria de las ideas, como decía el maestro Iguala. Nuestra patria es la idea, no el territorio, los principios.
Sí. El nacionalismo, a su vez, históricamente, como que se hizo fuerte en base a una etnia determinada, o sea, los germanos, el mundo francés, o sea, y una cultura. La globalización, cuando hablamos de globalización, por lo general ponemos a un imperio, que no es un imperio imperialista, sino es un imperio tradicional. Dentro de las fronteras de ese imperio estaban presentes todas las razas, todas las culturas, Exacto. todas las religiones. Y si podemos recordar, el término Pax Romana, o sea, Roma defendía eso, defendía justamente que todos dentro de ese imperio tuvieran esa libertad, siempre obviamente respetando la imagen del emperador. El emperador era un rey de reyes y toda la sociedad estaba organizada monárquicamente, porque el padre era como el rey en la familia, y así sucesivamente. El señor feudal era el rey en su feudo, y había lazos de fidelidad y de jerarquía, y el rey era como el señor del mundo, o sea, era como Dios en la tierra, el emperador, o sea, el rey de reyes. Entonces, esa globalización es lo que nosotros sostenemos. O sea, no es que estamos en contra de toda globalización. Por eso, los anarquistas tienen razón cuando están en contra de la globalización. Pero una doctrina tradicional no puede estar en contra de la globalización, solamente de una globalización materialista, economicista como la actual, que es una inversión satánica del verdadero principio imperial. Imperialismo o imperio son dos cosas contrastantes y opuestas entre sí. Quería aportar un ejemplo que es contemporáneo. Tengo un obispo amigo que es de Camerún, de una línea ortodoxa, y hablando con él para cómo se puede organizar, o sea, la difusión de la tradición ortodoxa en un mundo que, bueno, africano, y él me decía que era bastante complejo. O sea, y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque solamente Camerún tenía más de 200 tipos de etnia, y dentro de esos tipos de etnia había unos 198, 190 y pico de idiomas. O sea, qué difícil. ¿Cómo hago nacionalismo ahí? Imposible. O sea, ¿No hay un idioma camerunés? No, o sea, realmente hay un idioma oficial que no es el francés, el francés. Pero están las etnias que son pequeños grupos. Que cada uno habla su idioma. Exacto. Bueno, no podemos ir más lejos. En Guatemala también existen muchos pueblos que están en distintos tipos de distintos lugares de selva y tienen distintos idiomas. Yo también me decía un sacerdote que era de Guatemala. En Salvador no, porque ahí hubo una gran represión por parte del principio del siglo XX, por parte del ejército y el gobierno liberal, y bueno, no quedó mucho ahí en pie. Pero en Guatemala, sin embargo, se conservan muchas etnias, idiomas y tradiciones. Entonces, ¿de qué nacionalismo es posible ahí? Ahí no es posible un nacionalismo, tal como lo entendemos en el siglo XX. Ahí solamente es posible un imperio tradicional. Exactamente. Bueno, y terminando el programa, porque ya se nos ha ido el tiempo, unas palabras sobre la guerra de civilizaciones, porque al final van a decir, pero como la agencia Carilluda, que es una de las guerras de civilizaciones, y no dijeron nada. Y bueno, en realidad esto es guerra también, esto que estamos analizando, porque nosotros estamos en una guerra, en un combate permanente, que lo desarrollamos en el plano de las ideas. Pero en el plano militar hemos tomado conocimiento. Yo espero que más adelante, cuando perfeccionemos nuestra tecnología, podamos también pasar imágenes de la guerra de civilizaciones, el tremendo bombardeo que ha sufrido la ciudad de Jaín, que es el último reducto que tiene el Estado Islámico en Irak, en Siria, que es la capital en estos momentos del Estado Islámico. Hay otras localidades también, pero la ciudad principal es Jaín, y debido a que el Estado Islámico ha llevado adelante una serie de acciones exitosas, aprovechando la tormenta de arena que lo benefició, porque gracias a la tormenta de arena pueden salir las tropas y atacar los objetivos militares sin que lo vean los aviones. Qué difícil que es un ejército que lucha sin aviación, porque por eso insisto yo que el ejemplo heroico que da el Estado Islámico no tiene comparación, porque Hitler tenía aviación,
En cambio el Estado Islámico no tiene aviación y tener que luchar sin aviación es acudir exclusivamente a los auxilios meteorológicos, que en este caso, bueno, les sirvieron muchísimo porque les produjo una tremenda debacle a las fuerzas kurdas comunistas. Sí. Justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, el último ataque alemán que se produce contra las tropas norteamericanas, lo que llamó la ofensiva de las Ardenas, Sí. Lo tuvieron que hacer en medio de nevadas, porque en ese momento ya los anglo-norteamericanos tenían supremacía aérea. Entonces sí. ya los tanques no podían avanzar libremente. Entonces tuvieron que esperar que haya nieve para que ese contraataque, Claro, que fue exitoso, pero que el paso luego se quedaron sin combustible. Ahí se detuvo el último ataque alemán. La última ofensiva alemana. Sí, de todos modos yo pienso que una guerra perdida, evidentemente, pero en fin, es otro tema. Así que, bueno, fue un bombardeo tremendo, equiparable casi al de Mosul, que produjo decenas y decenas de muertos, pero sigue resistiendo. Esa es la noticia importante que queremos dar y desde ya nuestro aliento a todas aquellas personas que luchan por todos nosotros. Y bueno, sin hacer el espacio musical que solemos hacer en la radio, aprovechamos para dar por concluido hasta el próximo martes, si Dios quiere.